tuviste la ventaja, estabas repasando tu carrera y demás, cuando te ha tocado irte al exterior, con mucho técnico argentino. Bueno, hoy lo tenés al Pelado Almeida. Te ayuda porque te comunica más fácil, es más sencillo. Sí, obviamente. La salida fácil siempre es poder hablar con alguien o sea, que hable tu mismo idioma, ¿no? Pero bueno, uno cuando ya está acá y le toca vivir ciertas situaciones. Yo al principio, cuando yo llegué, de los argentinos jugadores que estamos acá, fui el primero en llegar acá a San José. Y los primeros días, la verdad, fue un poco complicado porque yo no sabía hablar nada de inglés. Entonces la comunicación era muy poca. Obviamente que después cuando llegó Dani, Claro. Dani sabe hablar inglés, entonces él a mí me ayudó un montón y yo cada duda que iba teniendo de cómo se decía tal cosa o lo que sea, yo siempre le preguntaba a él. Y nada, para mí fue de gran ayuda porque fue como que estuvo ahí en mis primeras comunicaciones y bueno, ya después con el correr del tiempo vas pudiendo tener un poco más de charla. Obviamente que todavía no hablo el perfecto inglés, pero bueno, por lo menos trato de hacerme entender. ¿Cómo es el nivel de la Major League Soccer? Porque hay mucho prejuicio, hemos visto la transformación de la liga, de lo que era inicialmente, donde buscaban estrellas, se estaban retirando para darle un poco de jerarquía a una liga que ahora compra figuras. No, la verdad que la liga, estos últimos 3 años, te diría, hubo un cambio de nivel futbolístico impresionante. Ya el año pasado, cuando me tocó estar, el año pasado fue mi primer año acá, el nivel físico, el nivel de jugadores que como vos mismo dijiste, están viniendo para acá, está haciendo cambiar mucho la liga porque ahora no solo vienen jugadores o grandes estrellas quizás a finalizar su carrera. Hoy en día están viniendo muchos chicos jóvenes, no sé, en Atlanta está Barco, está Eric Remedy, está bueno el Piti que vino también el año pasado. Entonces hay grandes jugadores, también está ahí en Atlanta está el chico Escobar, que es lateral por derecha, y un montones, ¿no? Y la verdad es que nosotros también en nuestro plantel, el año pasado también viene un chico que se llama Marcos López, que también tiene 20 años y bueno, eso está hablando un poco, ¿no?, de la transformación que está teniendo la liga, que no solo vienen jugadores acá a retirarse, por así decirlo, ahora están viniendo jugadores jóvenes y que eso le va a terminar de dar el salto de calidad a la liga. Y acá con respecto a la liga, la verdad que es un nivel físico impresionante. Yo creo que acá si no estás bien físicamente no podés jugar. No podés jugar, mirá vos. Es muy, obviamente, ¿no? Sacando las grandes diferencias que hay, es un fútbol muy al estilo también inglés, ¿no? Con ese ida y vuelta físico que los partidos te pueden terminar 5-5, 4-4, 5-4. Siempre los equipos, por más que vayan perdiendo, te van a seguir atacando por todos lados y la verdad que eso lo hace muy interesante. ¿Se juega estadio lleno? Sí, la verdad que en la mayoría de los estadios llenan muchísimo la gente, acompaña mucho. Bueno, el fútbol acá la verdad que se está volviendo muy popular, como te dije. El salto de calidad que lo está dando dentro de la cancha también lo está dando afuera. Porque, bueno, a mí me tocó estar en una reunión con la liga a principios de año, en enero fue precisamente, en Los Ángeles, y bueno, ellos un poco nos iban comentando a nosotros, a los jugadores, cómo iba creciendo la liga, los equipos que se iban a seguir agregando el año que viene, un montón de estadios nuevos que se están por hacer, porque obviamente, ¿no?, el fútbol acá se está tomando un poder, la verdad, bastante importante. Entonces ya cada equipo quiere tener su propio estadio, quiere tener sus propias instalaciones. Entonces de a poco está formando una estructura muy buena en general. Y nada, la verdad que en esa reunión que tuvimos, el que nos hablaba a nosotros nos comentaba que el fútbol el año pasado en televisación había igualado a lo que es la NBA. Que la verdad, al principio de todo esto era algo inalcanzable quizás para las personas, pero ya a nivel televisivo el fútbol ya alcanzó a la NBA. Obviamente que hoy en día quizás el deporte que todavía sigue sacando mucha diferencia a nivel televisivo es la NFL, que es el fútbol americano.
Claro. Pero la verdad que el fútbol, como te digo, en los últimos 3 años acá creció muchísimo y yo no tengo la menor duda de que en los próximos años va a ser una de las ligas más importantes en el mundo. Contame Almeida técnico. ¿Cómo es el pelado como técnico? Bien, muy bueno. La verdad que para nosotros es muy importante tenerlo a él. Bueno, si él quizás no hubiese estado acá, no hubiese tenido la posibilidad de haber venido. Es un técnico que muy exigente, que le gusta que los jugadores se entrenen con la misma exigencia que quizás tenemos en los partidos. Entonces, eso a nosotros nos lleva a ponernos en un nivel de exigencia en el día a día muy alto. ¿Por qué decir que si no estaba él, a lo mejor vos no ibas a San José a jugar? Y porque quizás no iba a tener la posibilidad. Fue el técnico que confió en mí el año pasado, que yo, bueno, previo a venir acá a San José, yo estaba finalizando mi préstamo en Boca y la realidad es que yo tenía que volver para España porque tenía contrato todavía con Villarreal y no es que quizás no había opciones, pero la verdad que yo hablando con respecto al fútbol acá en Estados Unidos, ¿no? Fue el único equipo que se interesó en mí. Contame tu experiencia en Alavés y en Valladolid. Situaciones distintas cuando salís de Huracán. En Huracán vimos la mejor versión tuya hasta ahora, esa y la actual. ¿Fueron las mejores versiones tuyas? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque fue en los dos lugares donde tuve continuidad. La realidad es que un jugador cuando no tiene continuidad a veces es muy difícil que en unos pocos partidos pueda demostrar ciertas cosas. Porque uno lo que espera es poder mantener un nivel alto en, no sé, por ejemplo, por decirte un número, en 20 partidos. Claro. También la realidad es que estando en clubes tan grandes y tan importantes como me tocó estar a mí en Boca, la competencia es impresionante ahí adentro. Vos estás rodeado de figuras en cada mercado que se aproxima. Siempre se está hablando de 3 o 4 jugadores que pueden llegar a venir y que son 3 o 4 jugadores que son de selección, ¿entendés? De nivel de selección. Entonces la competencia es muy interesante, muy linda. Yo siempre lo dije en cada entrevista que di, que más allá, ¿no?, de que yo en Boca no jugué lo que a mí me hubiese gustado, lo que a mí internamente Boca me hizo crecer fue impresionante. Haber estado rodeado de grandísimos jugadores, la verdad que a uno lo ayudan a crecer muchísimo. Y siento que hoy en día soy un jugador mucho más completo del Cristian que quizás se fue de Huracán. Uh-huh. Cuando ves Huracán, que pasa todo el tiempo crisis, ¿qué reflexión te lleva esto? Que siempre pasa algo, que siempre tiene una dificultad, que se van jugadores, que hay problemas dirigenciales. ¿Te sorprende o sigue la historia de siempre que no se corrige lamentablemente en Huracán? La verdad que como sorprender ya hace tiempo me dejó de sorprender. Después de haber vivido ciertas situaciones personales, ¿no? Ya es como que llega un momento que vos te das cuenta que es algo que no va a cambiar. Yo primero que no voy a opinar de cómo se debe manejar un club o no, porque yo no sé cómo se maneja un club, la verdad. No soy presidente ni nada, ni nada por el estilo, ni nunca me interioricé en cómo se tiene que manejar un club. Pero sí, como jugador te puedo decir que las cosas que a mí me hicieron no me gustaron para nada. Para nada. ¿Qué era lo que decían los dirigentes? Que hicieron que vos te quisiste ir, que no querías estar. Que sí, que no quería estar, que no sé, viste como dicen todo, como que supuestamente te vas mal del club y que no sé qué. Mirá, vamos a ser sinceros, acá la gente que pone las cláusulas de rescisiones son los clubes. No es que yo como jugador fui a Huracán y le dije, poneme esta cláusula de rescisión, si no juego en Huracán. No, las cláusulas y todo eso lo ponen los dirigentes. Y si viene un club y te quiere pagar la cláusula, yo no sé qué tiene de malo eso si vos sos el que pone la cláusula. A ver, en tal caso, el día que me hiciste firmar un contrato me hubiese puesto una cláusula mucho más alta. Yo fui un chico que salí del club, que estuve en Huracán desde los 9 años prácticamente, hice todas las inferiores ahí, tuve la suerte de poder triunfar en Huracán, porque para mí, la verdad, haber salido campeón 2 veces con Huracán, haber ascendido con Huracán a primera división, la verdad que
cuando yo llegué a debutar en primera eran como sueños inalcanzables quizás por momentos. Después tener la posibilidad de devolverle económicamente a Huracán todo lo que Huracán a mí me dio desde chiquito, para mí era algo muy gratificante y fue muy gratificante. Pero después ver todas las cosas que se dijeron de mí, y la realidad es que yo tenía que estar tranquilo porque en ningún momento le hice daño al club ni nada de eso. Todo lo contrario, sentí que a Huracán le di todo lo que tenía, y me deja muy tranquilo todo eso, ¿no? Cris, ¿cuál fue el momento futbolístico más lindo de tu carrera? El momento futbolístico más lindo. El más lindo yo creo que, por todo lo que se vivió, el ascenso a Primera División con Huracán. El ascenso, por encima de los títulos que ganaste con Huracán, mirá vos. Yo creo que sí. Yo creo que sí porque nosotros veníamos el año anterior, en la temporada, no te quiero mentir, pero fue la temporada 2013-2014, nosotros habíamos perdido la final contra Independiente por el ascenso. Y la verdad que el ascenso lo habíamos tenido tan cerca que fue algo que nos dolió muchísimo haber perdido esa final. Pero fueron la verdad 2 años que sufrimos muchísimo porque tanto en el año que perdimos la final con Independiente como en el año que ascendimos, los 2 años nosotros estuvimos al borde de descender a la B Metropolitana. Y obviamente, ¿no? Como es muy, muy común en el fútbol argentino, se termina un ciclo de un técnico, arranca otro, y generalmente es cuando la imagen del equipo empieza a cambiar un poco, y en las 2 veces pasó lo mismo. En una se había ido el turco y vino Frank Kudelka, y con él pudimos llegar a la final contra Independiente, que después lamentablemente no se terminó de concretar el ascenso. Después, bueno, Frank sigue al año siguiente, no le va tan bien como todos esperábamos que nos vaya, estábamos casi últimos, y eso que ese año habían puesto que eran 5 ascensos. Claro. Así que imagínate lo que hubiese sido para nosotros, y para un club tan importante como Huracán, que hayan 5 ascensos y nosotros no hubiésemos ascendido. Hubiese sido la verdad una catástrofe total. Y la verdad que después, bueno, cuando renuncia Kudelka, cuando ya las cosas se venían mal, termina agarrando Néstor Apuzzo como un técnico interino, y encima justo su primer partido que le toca dirigir es contra Atlético Tucumán, que era el equipo que venía impecable en el torneo, venía ganándole a todos, venía muy bien, venía quinto, cómodo, estaba prácticamente con un ascenso asegurado. Y nosotros sabíamos que era el rival a vencer. Y bueno, primer partido de Néstor contra Atlético Tucumán allá en Tucumán. Toda la semana, imagínate lo que fue. Charlas motivacionales, que vamos, que este es el partido que tenemos. Era el partido de nuestra vida, la verdad. 30 segundos de partido, tiro libre para Atlético Tucumán a 40 metros del arco. La agarra al Pulga Rodríguez, le pega un bombazo al ángulo, la clavó. Imagínate, un minuto del partido llegamos perdiendo. La motivación. Uno no sabe, imagínate la motivación por el suelo. Pero sabíamos que todavía nos quedaban 90 minutos por delante. Y bueno, la verdad que sacamos fuerza de donde no la había. Yo creo que los referentes del equipo, como el pelado Mancinelli, Eduardo Domínguez, Juan Chope mismo, fueron los que estuvieron aguantando la presión en todo ese momento para que nosotros, los más jóvenes, como el Piti, Cacu, yo, que eran los jóvenes que más estábamos jugando en ese momento, no recibiéramos tanto esa presión, ¿no? Que a veces recae por parte de la gente, por parte de los dirigentes. Entonces, nada, ellos la verdad que en lo futbolístico a nosotros nos ayudaron muchísimo, nos enseñaron un montón. Y bueno, resulta que ese partido al final, por el empuje de todo, lo terminamos ganando 2-1, y ahí empezó nuestra remontada en el torneo. Empezamos a ganar y terminamos forjando el desempate final contra Atlético Tucumán y terminamos ganando. Yo creo que por todo eso que se vivió, por todo ese tipo de presiones, por todo ese tipo de diferentes situaciones malas que nos tocó vivir 2 años seguidos, es por eso que pongo en valoraciones el ascenso por encima de los 2 torneos que nos tocó ganar. Obviamente que salir campeón
es lo más grande que te puede pasar. Pero hablando emocionalmente, lo que fue ese ascenso para nosotros, la verdad que fue único, único. ¿Y el golpe más duro que te tocó, futbolísticamente hablando, Cris? El golpe más duro que me tocó vivir, yo creo que fueron mis primeros 6 meses en España. Imagínate que yo venía en Huracán de tener una continuidad de 4 años seguidos, me había ido muy bien. Yo venía en el medio, me había tocado ir a jugar los Juegos Olímpicos. En el medio de mis 4 años en Huracán yo había salido campeón con la selección sub-20. Me pasaron un montón de cosas lindas, la verdad, en poco tiempo. Y después llegar a España y darte cuenta que vos no sos la prioridad para el técnico, fue algo muy difícil de asimilar para mí. Fue algo muy raro, algo fuerte de verdad. Una situación en la cual nunca la había vivido, nunca, porque como te digo, desde que me tocó debutar en primera en Huracán, tuve la suerte de que me fue bien, tuve la suerte de que los técnicos que llegaban confiaban en mí, todo el mundo confiaba en mí, entonces nada, yo la verdad que disfrutaba de estar cada fin de semana dentro de la cancha. Y después llegar a España, llegar a Europa, que era el sueño de mi vida, llegar a Europa, y encontrarme con que yo no soy la primera opción para el técnico, que recién era como la cuarta o tercera opción para él, fue algo muy difícil, y yo creo que ese fue el momento más complicado de mi carrera. Y lo digo complicado porque mentalmente fue difícil superarlo. Claro, superarlo, claro. Y nada, después la verdad que manteniendo la paciencia, entrenándome al 100% como siempre me entreno, fue lo que me llevó a mí a lograr cierta tranquilidad, de saber que yo estaba dando todo de mí, pero bueno, después de los técnicos son pura y exclusiva de ellos y bueno, uno como jugador, por más que no le guste, las tiene que aceptar y que respetar.